¿cuántos de ustedes han sido encontrados por Jesús? Otra vez, ¿cuántos han sido encontrados por Jesús? Y ha sido una bendición, Rodo, tu vida, tu esposa, tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Pues ha sido una bendición su vida, Caleb, tu vida con tu esposa, Patti. Cada uno de nosotros hemos recibido una bendición increíble, personal, habernos encontrado con Cristo. Bueno, pero vamos a ver, fíjense enseguida, que Jesús ahí no para. Porque uno diría, bueno, ya encontré a Cristo y qué padre. En estas últimas semanas, durante el tiempo de la pandemia, yo estaba un poquito desesperado porque yo quería salir a las calles a compartirle a la gente lo que necesitaban, porque estaban pasando por tiempos muy difíciles muchas familias, ¿verdad? Pues no se podía por un motivo. Me iba allá a Walmart afuera del mercado, mi esposa se metía al mercado y yo afuera pues compartiéndole a la gente. Pero después que nos dieron de alguna forma un poco más de libertad para compartir, empecé a salir a las calles de nueva cuenta. Empezamos a ir y ha sido sorprendente cómo Dios está respondiendo y la cantidad de gente que Dios me ha puesto para poderles compartir y cómo se están convirtiendo. Y bueno, ya estuvimos en el hospital civil y quedaron de venir algunos. Ahorita llegué, aquí llegando estaba un hombre ahí sentado junto a la iglesia. Lo vi, dije, este hombre trae problemas. Así simplemente ver a alguien que se sienta, ¿verdad? Y trae su cosa y sus botellitas de esto, de aquello y lo otro. Dije, este hombre trae problemas. Y efectivamente, él me va a esperar hasta las 11:30 para poder entrar conmigo al servicio de las 11:30. Dios tiene prisa en acelerar su obra para mostrar su amor y su poder. Entonces, fíjense, encontramos a Cristo. Jesús viene a nuestras vidas. ¿Qué sigue? Es ahí donde muchas personas se atoran. Y vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a ver. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. ¿Sí? Estaba cuestionando Natanael a Felipe, ¿tú crees que de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Sí? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Fíjense lo que dice aquí. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ahí enseguidita, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Cosas mayores que estas vas a ver, verás. O sea, fíjense, no se quedó así. Ya me viste. Y Jesús le contesta, cosas mayores vas a ver. Enseguida, fíjense, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Hace una pausa, hay una coma y dice, vas a ver el cierto, y esa coma nos dice, y también van a ver, dice, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué impresionante. Jesús, son palabras de Cristo, no son palabras del apóstol Pablo solamente o de cualquiera de los apóstoles, son palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense, vamos a ver qué son los cielos abiertos que habla Cristo aquí para entenderlo. A ver, ¿dónde estoy ubicado? ¿En dónde estoy ubicado esta mañana? Porque podemos cantar muy bonito, podemos predicar muy bonito, podemos hacer cosas increíbles, pero cuando la palabra nos dice cosas mayores veréis, ¿verdad? Veréis el cielo abierto. ¿Qué significa eso? Para yo entenderlo, ¿sí? Fíjese, yo tengo una frase aquí que le puse. Cielos abiertos es disfrutar a Dios en toda su plenitud. Obviamente no lo vamos a ver así hasta que no estemos con Él en su presencia, tal y como Él es, ya nosotros transformados, ya nosotros con otro cuerpo, si es que Él vino, pues hemos sido arrebatados, y si morimos seremos resucitados y seremos transformados para poder ver la gloria. Pero aquí en la tierra, con carne y hueso, como tú y yo somos, es ver esa plenitud que habla en la Biblia, es ese caminar, esa presencia, esa frescura que el Señor nos habló de su unción. ¿Qué también significa cielos abiertos?
tengo varias frases, fíjense. Tener libre acceso a todo lo que está pasando en el reino celestial, ¿ok? ¿Sí? Cielos abiertos significa tener acceso a todo lo que está pasando en el reino celestial. Es decir, todo el plan de Dios, todo lo que Dios está tratando de hacer en la tierra, nosotros tenemos acceso a ello porque el Padre nos ha escogido para ser parte de ese plan. ¿Sí? Entonces tenemos el acceso por medio de Cristo para conocer el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. También cielos abiertos es fluir en la gracia, en el poder y en la abundancia de Dios. Es esa gracia que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que ya no somos los mismos, que somos nuevas criaturas, que Él nos perdonó, nos lavó, está regenerándonos, está reformando nuestras vidas, transformándonos por medio de esa gracia. Amén. Por medio de su poder, en Hechos 1:8 usted lo conoce, y recibiréis poder, dinamita, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces tenemos acceso a esa gracia, a ese poder y a la abundancia de Dios. Ahí usted puede meterle todas las cosas que usted necesite en la abundancia de Dios: sabiduría, provisión, protección, cuidado, su presencia en abundancia. ¿Okay? También significa, cielos abiertos, tener el respaldo de Dios. ¿Cuánto lo queremos? Es decir, lo que estoy haciendo está respaldado por Dios. ¿Sí? Y cuando, fíjese eso, y cuando una acción, una obra, tu vida, lo que tú haces está respaldado por Dios, me lleva al siguiente punto. Entonces encuentras el favor de Dios. Amén, iglesia, encuentras el favor de Dios. Entonces hay que estar seguros que yo tengo el favor de Dios porque tengo su respaldo. Y para tener yo su respaldo, entonces necesito estar seguro que estoy haciendo las cosas de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Ok, también cielos abiertos significa que tenemos una nueva perspectiva en nuestras vidas. Algo celestial aquí es personal, que nos está renovando. Es decir, una visitación fresca de parte de Dios en nuestras vidas. Es una perspectiva que tú lo sientes, que yo no te lo puedo decir. Pues yo puedo orar y decir: Señor, pon cielos abiertos sobre esta persona, pero es algo que tú directamente y Dios se conectan. Hay una conexión y hay una perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es un deseo, es una forma de ver las cosas diferentes, que tu vida ¿sí? está siendo afectada directamente por el Espíritu Santo, y sientes su presencia y sientes ese motor que es el Espíritu Santo, que te impulsa, que te anima, que te consuela, que te fortalece. Escuchas con claridad su voz, escuchas otra manera de ver tu vida, decir: antes mi vida no tenía sentido, pero ahora tiene sentido. Antes me sentía inútil, pero ahora me siento útil. Antes me sentía que no era nada, hoy me siento que soy todo en Cristo. Me levanto y empiezo a actuar, a vivir conforme a su palabra. Amén. Ok, fíjese bien, también cielos abiertos significa que las puertas se nos abren de una manera especial para cumplir el plan de Dios. En un trabajo, tú dices: yo oré por un trabajo, y las puertas se abrieron porque Dios tiene un plan para tu vida ahí en ese lugar. Las puertas se abrieron para la escuela, las puertas se abrieron en tu familia. Estaban las cosas difíciles, complicadas, y de repente encuentras un ambiente, algo empieza a suceder, el ambiente se empieza a transformar, algo empieza a suceder. Tú no lo entiendes, pero Dios está descendiendo. Y fíjese esta frase: cuando Dios desciende, su iglesia puede abrazar su presencia. Amén. Cuando Dios desciende, aleluya, tú abrazas su presencia. Es como en el matrimonio. Cuando estamos enamorados, lo que queremos es abrazar al esposo o a la esposa. ¿Sí? Bueno, Él es el esposo, nosotros somos la novia, y cuando Él desciende, el esposo nos abraza, pero nosotros, la novia, también sentimos la necesidad de abrazar al novio, a Jesús. Ok, esto suena increíble, ¿no? Sí, pero vamos a ver entonces las bendiciones por vivir en los cielos abiertos. Pero y vamos a ver
¿qué es lo que impide que nosotros vivamos en cielos abiertos? Ya les dije, todo esto que acabo de mencionar son cielos abiertos. Vaya al libro de Hechos rápidamente. En el capítulo 7 está la historia de Esteban, ¿sí? En el versículo 54 es el primer mártir que la Biblia registra, Esteban. Vamos a ver que cuando uno vive en cielos abiertos, las cosas secundarias, las cosas que en un momento dado te afligen o nos afligen, nos prueban, nos desafían, nos quieren llevar a la tristeza, a la angustia, no son tan importantes como la presencia de Dios. Hay un ejemplo de esto, ¿no? Y espero que ninguno de nosotros pasemos por lo que pasó el mártir Esteban, ¿sí? Versículo 54. Está Esteban hablándoles acerca de la vida de Cristo, de su testimonio, de todo lo que él representa. Entonces, cuando ya casi termina, dice el versículo 54: oyendo estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, los religiosos, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él de coraje. ¡Oh! Sí, ¿verdad? Pero Esteban, noten esto, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué impresionante visión tuvo este hombre, ¿no? Y dijo, he aquí, ¿qué dijo? ¿Qué vio? He aquí veo los cielos abiertos. ¿Y qué están? ¿Y quién está en los cielos abiertos? ¿Cuál es el propósito de que los cielos se abran? Ahí no lo dice. Ver a Jesús, ¿verdad? Y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ok, vamos a ver por qué Esteban estaba mirando a Jesús. Era un momento muy complicado de su vida, el más complicado de toda su existencia. Vamos a ver. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos, ¿verdad? Y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, dice que le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece por primera vez la vida del apóstol Pablo, que era conocido como Saulo de Tarso, ¿sí? Y apedreaban a Esteban. ¿Qué había visto Esteban antes de este hecho? Cielos abiertos. ¿Y quién estaba en esos cielos abiertos? Jesús a la diestra del Padre. Ok, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la palabra dice que durmió, es decir, murió. Fíjense, qué increíble historia nos lleva a una persona que vive en cielos abiertos. Uno de nosotros que no hubiera visto esa visión celestial, o aunque no la hubiera visto, pero en tu perspectiva que te hablo de vida, tú personalmente, acerca de quién es Jesús para ti. Yo no sé en el espíritu, en ese nacimiento espiritual, cuántos pudimos ver el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? No que nos transportamos a Jerusalén, sino que en ese momento cuando alguien te habló de Jesús, ese sacrificio que te hablaron de un hombre que murió por ti en la cruz, se hizo vivo, se hizo real por tus pecados. Y entonces te impactó, ¿sí? Al punto que hasta la fecha seguimos aquí remando, seguimos avanzando, no somos de los que retroceden, ¿no? Entonces tu perspectiva es, yo veo a Jesús, ¿verdad? Por eso Pablo decía, ya sé que viva o muera, vivo para Cristo. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo decía así. Entonces, cuando Esteban está en ese punto crucial de su vida, siendo apedreado, él se acordó de que vio cielos abiertos, y esos cielos abiertos lo llevaron al ver a Cristo sentado a la diestra, teniendo el control de su vida. Él sabía si iba a morir o no, y si iba a morir, pues era el primer mártir que iba a estar en el cielo después de más de 400 años, ¿verdad? Ahora era el primer mártir cristiano. ¡Qué honor, qué privilegio! ¿Cómo fue recibido? Imagínense cómo fue recibido Esteban en el cielo, el primer mártir de toda la historia cristiana, ¿sí? Y dijo, Señor,
no le tomes en cuenta estos pecados. Aquí es donde vamos a ir directamente a lo que significa no vivir en cielos abiertos, donde veo la iglesia en forma general atorada, donde muchos cristianos pierden las perspectivas de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos de ustedes honestamente han pasado por una prueba muy difícil, de cualquier índole? Que usted diga, yo he pasado tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Y cómo ha salido? A veces salimos reprobados de esas pruebas, a veces aprobados, ¿sí o no? A veces salimos enojados, molestos, tristes, angustiados, etcétera, etcétera. Vamos a ver en la Biblia qué nos dice. Porque este hombre, en lugar de decir, estos desdichados, Señor, Padre, trata con ellos, quiebrale los dientes, rómpeles, Señor, Señor, y líbrame de estos pecadores. Él dijo, Padre mío, fueron casi las palabras de Cristo, ¿verdad? En la cruz, no les tomes en cuenta este pecado. Esto es vivir en cielos abiertos. Esto es ver a Cristo en todas las áreas de tu vida. Y aquí es donde les decía, los cristianos fallamos. Fíjense, dice en Deuteronomio 28:33, ¿sí? Que hay cielos de bronce sobre muchas personas. Está hablando en las maldiciones y de las bendiciones que Israel recibía, y primero da una serie de bendiciones, pero luego dice, por causa de su pecado vendrán cielos de bronce sobre ustedes, y esos cielos de bronce serán porque no han obedecido mi palabra. En otras palabras, el cielo se va a cerrar para ustedes. Y sabe, esto es lo que yo quiero llevarlos esta mañana, ¿sí? He estado yo viviendo en estas últimas semanas y meses de mi vida sobre cielos abiertos, y no solamente de prosperidad económica, no solamente de salud. Este ya es una super bendición, ¿verdad? Estar sanos, saludables, tener lo suficiente para comer y vivir bien, agradecido con Dios. Pero lo otro, ¿cómo podemos afectar al mundo con nuestra actitud, con nuestra vida? De manera que puedan decir, dice la Biblia que cuando vieron la gente a Esteban, ¿verdad?, que estaba predicando, vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Si ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Por lo que estaba transmitiendo este Esteban. Entonces, en Deuteronomio nos dice que hay muchas personas que viven bajo cielos de bronce, que no les funciona su vida, que están en una total situación muy triste, muy angustiada, no saben cómo responder ante los momentos de prueba y de lucha. Fíjese, el apóstol Pablo, después de que se convirtió, no lo busca, solamente apúntelo, en Hechos 15, 38 al 41, en Hechos 15, 38 al 41, nos dice que él, ¿verdad?, se convierte, se va un tiempo a Tarso, después Bernabé va por él, llegan a Antioquía, hay un avivamiento y el apóstol Pablo empieza su primer viaje misionero. Todo iba increíble, impresionante, Dios respaldándolos, sí, milagros hacían, sí, Pablo fue apedreado en Listra, en Iconio, y bueno, fortalecido sobrenaturalmente por un poder increíble. Y luego se van, sí, y luego le dice a Bernabé, regresemos a Listra y a Iconio, donde fue apedreado, para fortalecer la fe de los hermanos, para decirles que es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Entonces, dice la Biblia que Pablo fue apedreado, fue aventado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Se levanta, lo curan un poco las heridas y se va a predicar. ¿Qué lo sostenía? Era el poder de Dios. Pero pasa algo en ese momento que marcó la vida del apóstol Pablo. Ese es un momento de debilidad en el cual muchos de nosotros pasamos, ¿sí? Se le pega en ese viaje misionero a Pablo y a Bernabé Juan Marcos, ¿sí? Fue el que escribió el libro de Marcos, ¿sí? Sobrino de Bernabé, y los acompaña en ese viaje misionero, en su primer viaje misionero. Y él empieza a ver, era un joven como Axel, me imagino, así más o menos, de grandote, guapo y todo lo demás, ¿verdad? O como Diego, pues, ¿sí? Y entonces Juan Marcos empieza a ver la situación que está dura, que en Iconio y Listra los van a apedrear, y dice, patitas, ¿para qué te quiero? Agarra sus maletas y se va, y deja a Pablo y deja a Bernabé y se va a su casa, ¿sí?
Pasa un tiempo después, ¿verdad? Pablo llega a Jerusalén, en donde les da un reporte de todo lo que está sucediendo y pasando en todo su ministerio. Y bueno, los apóstoles le dicen, sigue adelante, y le dan esas instrucciones que no me quiero meter en eso. Y dice Pablo a Bernabé, vayamos otra vez a visitar a las iglesias que hemos hecho. Y Bernabé le dice, oye, hay que llevar a Juan Marcos. Y Pablo 3 cosas manifestó aquí: coraje, molestia, decepción, ¿sí? ¿Verdad? Y frustración de un joven inmaduro que quería ser misionero, pero que no tenía el carácter del apóstol Pablo ni de Bernabé. Y dice, no lo llevo, ¿sí? Y entonces hubo una discusión tan fuerte entre Bernabé y Pablo, que esa causa lo llevó a separarse. Pablo entonces agarra a Silas y Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre, y Pablo se va por toda Asia, etcétera, etcétera. Ok, fíjese bien, ¿qué es lo que yo veo aquí? Un hombre impresionante, increíble, ¿verdad? Que hizo milagros en iglesias, pero que en ese momento no pudo entender que había un muchacho inmaduro que necesitaba ser tratado, discipulado, entrenado para cumplir la obra misionera. ¿Ok? Entonces, déjenme decirle rápidamente algunas cosas que estorban para que nosotros vivamos en cielos abiertos. Que estamos ahí, porque el cielo no se abre para mi vida. ¿Por qué sigo atorado o atorada? Pablo tuvo que reconocer posteriormente que se había equivocado. Bernabé trabajó durísimo con Juan Marcos, porque Juan Marcos recibió el rechazo del apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros pensamos Pablo, pero fue duro, fue extremadamente crítico con el testimonio de Juan Marcos. Pero había un hombre como Bernabé que siguió trabajando con él, al punto que Juan Marcos crece, se desarrolla y empieza a hacer cosas impresionantes. Y un día dice el apóstol Pablo, después de unos años, oigan, tráigame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba reconociendo que había un problema en su corazón y que tenía que arreglarlo para seguir viviendo en cielos abiertos. Dios en su pura gracia y misericordia nos bendice, pero hay cosas que detienen la bendición de Dios y que los cielos parece que están ahí cerrados en nuestras vidas. Porque de repente mi oración no tiene ese empuje, ese poder cuando estoy orando por mi familia, por mi papá, mi mamá, porque quizá hay cosas que están deteniendo esa situación, y es como poner un cielo de bronce sobre tu hogar. Ahí le va, a veces estamos de acuerdo. Yo puse algunas cosas. Número 1, prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es cuando tú haces un juicio anticipado de todas las cosas. Y es muy común en nuestras vidas que estas cosas pasan y suceden porque tenemos un mal concepto de las cosas como se dan, y solamente tu perspectiva te hace ver una parte de un problema, de una situación, de X. Y entonces te formas un juicio. Ese es un prejuicio, es algo que tú formas antes de que se dé, ¿sí? Entonces los prejuicios en muchas de las ocasiones detienen todo esto, ¿sí? Detienen porque vamos a juzgar a las personas o a nosotros mismos o las situaciones sin tener todos los elementos que son necesarios para hacer un juicio justo de todas las cosas. En 1 Corintios, en el capítulo 2, está hablando Pablo del hombre natural, espiritual, y el hombre carnal. Y el hombre natural dice, ese hombre juzga todas las cosas de una manera natural, de una manera ilógica, aunque parece lógica. Dice, pero el espiritual, el hombre espiritual, ese juzga las cosas conforme a la mente de Dios. Entonces nuestros prejuicios, porque soy pobre, porque soy rico, porque no tengo la cultura, porque como la tiene, porque vivo en esta casa, porque él sí, porque él no, Señor, esto, ¡boom!, detienen todo esto y nos empiezan a llevar a un hoyo que posteriormente no podemos salir. Vamos a seguir y voy a cerrarlo posteriormente dándole la respuesta a esto. Número 2, justificaciones.
Es muy común ver esto en las congregaciones, ¿sí? Porque mire, todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, todos tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios, de ser sus testigos. Amén. Dice en Hechos 1:8, me seréis testigos, ¿sí? Y entonces cuando las cosas no están funcionando como yo pienso, ¿sí? Fíjense, hay personas que dejan de hacer el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios les mandó a hacer, y tienen muchas justificaciones y tratan de justificar sus acciones de esta forma, el por qué ya no lo hacen, o el por qué ya no van a visitar a esa familia, o por qué esas familias de repente terminaron mal, o por qué ya no quiero involucrarme con la iglesia porque tuve una mala experiencia. Pero en el fondo, allá en el fondo, ¿qué sucedió? Vete a la raíz, no veas lo superficial. ¿Cuál es el problema? Yo le decía a mi esposa, sabes, yo aprendí muy pronto a entender los defectos de la iglesia y los defectos del pastor a muy pronta edad, ¿sí? Cuando me invitaron a la iglesia, el amigo que me invitó me dejó plantado 2 veces. Ya se los he platicado. No fue por mí. Quedamos de vernos 2 ocasiones. No fue por mí. Yo que tenía en ese momento, si me volvía a invitar, ¿qué tenía? ¿Mandé? Dígame alguien, ¿qué tenía en ese momento? La tercera vez, ¿qué tenía? Y la justificación para estar enojado y desilusionado, ¿verdad? Sí, oye, es que no inventes, o sea, contigo no cuento para nada. Sí, ok, me convierto. Y luego el líder que enseñaba me cita para darme una clase de Biblia para principiante y no llega y me deja plantado. ¿Qué tenía en ese momento para decir? Sabes que tengo la justificación para no volver a venir a otra reunión. Sí. Después, ya convertido, le decía a mi esposa, una ocasión, yo estaba enfermo, con fiebre, vivía en la iglesia, vivía en casa de Cristo, y llega el pastor y me dice, a mí, a varios, necesito que salgan a la calle y vayan a predicar y a compartir. Yo enferme con fiebre. Yo le decía, no estoy en la condición, tengo fiebre. Dice, ¿sabes qué? Levántate y vete a predicar. Y yo me levanté molesto, triste, decepcionado, lo que usted quiera, y me fui a predicar. Pero después entendí que las cosas no eran así, que si yo me molestaba yo iba a salir perdiendo. Entonces entendí muy a tiempo que iban a pasar cosas en mi vida, que iban a pasar cosas en mi familia, que me iban a pasar cosas a mí en la iglesia, que toda la iglesia somos seres tan imperfectos, que Dios está trabajando con nosotros, y que si yo ponía por delante las justificaciones, no iba a cumplir el plan de Dios. Y saben, yo estoy consciente que ustedes, ¿verdad?, son toda una iglesia aquí de Casa de Cristo llena de imperfecciones y de defectos. Y ustedes están enterados de que yo a lo mejor tengo más defectos que los que usted tiene. Pero si nosotros nos justificamos en medio de esto, los cielos se van a cerrar, ¿sí? Si alguien tenía las justificaciones para haberse regresado de la tierra al cielo y no continuar con el plan perfecto de Dios, era Jesús. Fue atacado y señalado en todas las cosas, pero él caminaba en cielos abiertos. Él no hizo caso de las críticas y de las cuestiones, ¿verdad?, que le iban a detener en su propósito. ¿Usted cree que el diablo decía, oye, estos no te aman, esos te usan, ellos quieren nomás sacarte de ti, les das de comer y luego te van y te critican, les das todos los que necesitan, los sanaste y velos? No, o sea, ¿cuánta gente le dio una patada al Señor, verdad? Y lo dejaron. Una vez le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? ¿Verdad? Y aquí, ¿a dónde iremos, Señor? Porque tenían justificaciones. 3, las heridas emocionales. Lo que nos pasa, lo que nos sucedió, una experiencia, ¿verdad?, de niño o de joven, o ya en la iglesia, si te han detenido y te han llevado a una desilusión, a una decepción, a un rechazo, a que tengas una autoestima baja, a que tengas coraje, molestia, ¿sí? Y estamos atorados ahí.
estamos atorados. ¿Y sabe cuál es lo que yo he escuchado a través de estos 46 años? Que le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros. Que le estamos, mis hijos no vienen a la iglesia porque nadie les habla. Mis hijos, hey, enséñales a tus hijos a tener carácter, porque un día no vamos a estar nosotros. Enséñales a que ellos tienen que depender absolutamente de Dios. Fue lo que yo les enseñé a mis hijos. Si ustedes ponen sus ojos en la iglesia los va a desilusionar y viceversa. Ustedes tienen que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su vida. Ustedes tienen que entender que todos estamos en el proceso de ser perfeccionados. Entonces, iglesia, mi preocupación en estos tiempos que vienen es llevarlos a una madurez. Dejemos las justificaciones, dejemos las heridas emocionales, dejemos los prejuicios, dejemos la desilusión, el rechazo, dejemos nuestros corajes, dejemos lo que me hicieron y vivamos en cielos abiertos. Si alguien lanza una pedrada sobre mi vida, aleluya, yo sigo caminando porque estoy corriendo en cielos abiertos. Hay personas aquí que una esposa les ha lastimado profundamente, o un padre, y te detiene eso. Y dices, es que no, yo fui lastimado tan fuerte del pasado que no puedo volverme a arriesgar. Pero Jesús nunca te va a lastimar. Amén. Jesús nunca te va a lastimar. Te puedo fallar yo, pero Jesús no te va a fallar. Él es nuestro Dios, Él es perfecto, Él es el Dios todopoderoso que sostiene nuestras vidas. Entonces, miren, muchas veces en la mesa en nuestras mesas o donde comemos, se vuelve una plática de palabras o de acciones para desanimarnos los unos a los otros. Papá, me pasó esto. Pues ya déjalo, no vayas. ¿Para qué vamos? No, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. ¿Cuántos están de acuerdo? Hoy más que nunca necesitamos soportarnos y aguantarnos. Hoy más que nunca necesitamos ser uno. Hoy más que nunca necesitamos, ¿verdad?, quitar mis prejuicios. Y a veces decimos, es que en ese lugar nunca me han ayudado, nunca me echaron la mano. ¿De veras? Es que mi esposo se fue por eso. ¿De veras se fue por eso? ¿De verdad fue por eso? Analízalo. ¿Qué hay atrás de todo esto? Fíjese, y esta es la parte que me gusta, quiero concluir con esto. Dice que el apóstol Pablo regresó a donde fue apedreado. ¿Sí o no? Regresó y le dijo a Bernabé, regresemos. Porque esa gente que me lastimó necesita también vivir en tiempos y en cielos abiertos. En cielos abiertos. Nadie está aquí por su poder y por su capacidad para soportar todo. Nadie. Todos somos muy especiales. Todos somos jarritos de Tonalá, no más uno. Todos nos enojamos, ¿o sí o no? ¿O no? ¿Usted nunca se ha enojado? Si no está enojado, dígame cómo le ha hecho para poder aprender, ¿verdad? Sí. Todos nosotros hemos sufrido una desilusión, ¿sí o no es cierto? Ya sea amorosa, emocional, fraternal, familiar, como sea, económica, prestaste un dinero y alguien te transió, ¿verdad? ¿Sí? O tu carro te lo dejaron inservible, etcétera, o bueno, lo que sea, ¿sí? Sufriste una decepción, alguien te apedreó por atrás, alguien te apuñaló. Pero cuando tú y yo aprendemos a caminar en cielos abiertos, tú dices, Señor, perdónalos, no le tomes en cuenta esto. ¿Y sabes qué sucede? Los cielos se abren para ti. Estás en paz y disfruta la presencia del Señor. Iglesia, vienen tiempos bien gloriosos. Necesitamos mostrarle a la gente que en casa de Cristo hay cielos abiertos. Por eso este servicio que queremos tener, estoy orando para que sea único en muchos tiempos de estar encerrados, donde vamos a tener Santa Cena, Dios.
donde, Señor, me uno con mi hermano. No hay más justificaciones. Me paralicé. Las heridas emocionales me lastimaron. Las justificaciones. No hay. Dios en lo personal me ha dado tanto de su amor que no tengo ninguna justificación para decirle: no, Jesús, no puedo amar a este que me lastimó, Señor. No puedo amarlo. Ayuda. Y créame lo que he pasado momentos así. Pero tengo que pedirle a Dios: quiebrame, porque no quiero tener cielos cerrados en mi vida. Esta semana tuve allí hospedados a gente que no eran cristianos en mi casa. Y quizá usted, si los hubiera tenido, hubiera dicho: no, ¿qué le pasa al pastor? ¿A quién me envió? Pero yo estaba orando: Dios, tú los trajiste a mi casa y hay un propósito, y estos no se van a ir hasta que no conozcan a Jesús. Eran los directores de la película que se exhibió ahí. Y el viernes tuve la reunión de oración por línea y se estaban bañando, y mientras estaba la oración, el Espíritu Santo ya estaba obrando en sus corazones. Así que cuando bajaron y desayunamos, el ambiente estaba listo, sí, para que les hablara de Jesús, y fueron impactados. Estaba el director de la película y los patrocinadores de la película. El director, él es cristiano, y me dice: lo que usted me está platicando de su vida, le di un poco de mi testimonio de lo que hacemos. Me dijo: yo quiero hacer una película de su vida. Y ya quería el sábado. Empezamos: no, digo, déjame disfrutar ahorita mi tiempo, ¿no? Vete tú allá a Tlaquepaque, Tonalá, y ya veremos después. A veces tenemos que ser quebrados, Rodo. A veces tenemos que ser quebrados, China. A veces tenemos que ser quebrados. A veces tenemos que ser, para poder experimentar los cielos abiertos de parte de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Ahí donde tú estás, tu condición no te quiero traer aquí. Ahí donde tú estás, ve tu corazón y dice: Señor, hay dolor, algo me está deteniendo, una decepción, una desilusión, mis prejuicios, las heridas, el coraje, la molestia, una experiencia en mi niñez, adolescencia, mi matrimonio, lo que sea. Quiero tu favor para sanar. No quiero estar atorada en este hoyo, atorado. El salmista decía: Señor, ten piedad de mí. Extiende tu mano hacia mí y sácame del pozo cenagoso. Sácame, Señor, del hoyo en que está mi vida, y ponme sobre la roca. Ahí donde tú estás, dile: Jesús, ayúdame. No hay justificación, no tengo nada. Sí he aflojado en mi caminar contigo. Si no estoy haciendo lo que tú me dices en este momento, perdóname. Y perdono a las personas que me sentí frustrado, decepcionado, molesto. Aquellos que me apedrearon, aquellos que apedrearon mi casa, mi familia. En tu perspectiva que está ahí molestándote, rompe con todo esto. Rompe con todo esto y brinca a los cielos abiertos, de tal forma que cuando venga la pedrada tú puedas decir: no le tomes en cuenta esto, mi Señor. Gracias te damos por esta hora. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, Cristo.
Sí, Señor. Gracias, Jesús. Pues todo mi cariño, todo mi amor para ustedes, ¿verdad? Que tengan una excelente semana con cielos abiertos, restaurando, siendo bendecidos. Que el gozo del Señor venga a sus vidas. Las puertas de los cielos se vuelvan a abrir sobre ustedes de una manera impresionante, en su casa, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, sus nietos, en su relación con las personas. El gozo del Señor brille en ustedes y los llene de favor y de misericordia. Y aquí nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Sale? Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Hasta luego. Salude a alguien.